nos ayudes, que nos hables a través de tu palabra, que a mí me ayudes a exponerla, Señor, en esta mañana. Todo es por ti y para ti, Padre. La gloria, la honra y la alabanza es solamente para ti. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender tu palabra, Señor, mucho más que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Padre. Que tu palabra sea la luz que necesitamos para andar en esta vida, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara a mis pies que alumbra mi camino, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, siguiendo con la exposición que estamos dando del libro de Colosenses, Padre. Toda la gloria sea solamente para ti, bendito Dios. En el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Gracias, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos estudiando la carta de los Colosenses como cada domingo. Como cada domingo estamos estudiando esta hermosa carta. Estamos estudiando esta hermosa carta. La verdad que es una carta muy, muy preciosa, muy cristológica, que habla mucho de Cristo, de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. Y bueno, en este momento nos toca la porción del capítulo 2, verso 16. Y vamos a darle lectura, capítulo 2, verso 16 hasta el 19. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con aspectos de comida. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pues el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie lo defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en visiones que han visto, envaneciéndose sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es Dios. Dice, por tanto, para ver para entrar un poco en contexto, tenemos que revisar algunos versículos anteriores, que Pablo ya viene hablando acerca de estas filosofías humanas que se estaban metiendo en los colosenses, en Colosas, estas filosofías humanas, esta doctrina de hombres, este culto a los ángeles, estas visiones que estaban teniendo algunos hombres y algunas falsas enseñanzas que estaban habiendo en Colosas. Entonces, para entrar un poco en contexto, tenemos que revisar rápidamente algunos versículos. Mira el capítulo 2, verso 4, dice: esto digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Verso 8 dice: mire que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. O sea, Pablo ya está hablando que habían filosofías y vanas sutilezas y tradiciones de hombres. Mira el verso 8. Mire que nadie los haga cautivos con medio de filosofías, vanas sutilezas según las tradiciones de hombres. O sea, Pablo ya nos viene hablando de estos razonamientos persuasivos, de estas vanas sutilezas y de estas tradiciones de hombres. Pablo ya nos viene dejando caer que ya hay estas cosas que se quieren introducir en los colosenses, que se quieren introducir en la iglesia que se estaba formando en Colosas. Entonces hay estas cosas y Pablo ya nos viene diciendo acerca de estas cosas y nos viene diciendo que son sutilmente centro. Vienen diciendo que son filosofías, ¿no?, que se introducen en la iglesia de Cristo de una forma no directa, ¿no? Porque cuando es de una forma directa, más rápido se puede rechazar o más rápido la iglesia rechaza, pero cuando es sutilmente, cuando es una filosofía que entra sutilmente, o son vanas sutilezas, unas cosas que van entrando de poquito a poquito, o en pensamientos de hombres, o tradiciones de hombres. Entonces Pablo ya viene diciendo estas cosas y viene advirtiendo a los colosenses que no caigan en estas cosas. Ahora, en el verso 16 que hemos leído, dice, por tanto, ahí también podemos ver el verso 11 también, el verso 11 dice:
2:11. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Entonces, Pablo viene diciendo que hay vanas sutilezas, Pablo viene diciendo que hay razonamientos persuasivos, Pablo viene diciendo que hay tradiciones de hombres, y Pablo viene diciendo que hay una circuncisión que los judíos querían que haya en los colosenses. Y cuando vemos que no es así, ya, y Pablo lo dice, hay ustedes sí han sido circuncidados, pero no una circuncisión por mano de hombre, no una circuncisión de hombre, sino una circuncisión que viene por Dios, una circuncisión hecha por el Señor. Por eso dice, con una circuncisión no hecha por manos, no hecha por manos, es una circuncisión donde no hubo intervención de manos, sino obviamente una circuncisión hecha por el Señor, una circuncisión hecha no en la carne, sino una circuncisión hecha en el corazón de los creyentes. Entonces Pablo ya viene diciendo que hay vanas sutilezas, que hay tradiciones de hombres, que hay enseñanza de hombres, que hay filosofías. Entonces Pablo ya nos viene diciendo esto. Entonces Pablo en el verso 16 empieza a desarrollar aquello que ya ha venido diciendo. Y dice, por tanto, nadie se constituye en juez con respecto a comida o bebida o en días de fiesta. Entonces Pablo viene diciendo, ok, miren, por tanto, nadie se constituye en juez. Ahora, pero Pablo ya nos ha venido diciendo, miren, varias cosas. Y miremos también el verso 10, 2:10. Ustedes han sido hechos completos en Cristo. Esto va a ser importante. Va a ser importante para que podamos entender el verso 16 y esta enseñanza. Que tengamos en mente que Pablo ya nos ha dicho que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Qué estaba pasando en Colosenses? ¿Qué estaba pasando en los Colosas para que Pablo le dé esta advertencia? Pablo le dice que nadie lo juzgue respecto a comida, respecto a bebida, respecto a días de fiestas, a lunas nuevas, en cuanto a día de reposo, que nadie les quiera poner un peso encima a ustedes. Y Pablo, ¿qué estaba sucediendo en Colosas? En Colosas había una mezcla de, si podemos decirlo, de religiones, que se querían filosofías que se querían mezclar con el cristianismo. Entonces venían otras filosofías, venían también conceptos de los judíos, del legalismo, porque esto de respecto a días de fiestas, esto de respecto a luna nueva, a días de reposo, de la circuncisión, viene del judaísmo, viene de los judaizantes. Aquellos, ¿qué estaban diciendo los judaizantes con esto? Que ustedes necesitan algo más, que necesitan algo más aparte de la salvación dada por Cristo. Entonces los judaizantes prácticamente lo que estaban diciendo era que ustedes necesitan algo más. Pero Pablo nos está diciendo en el verso 10 que nosotros estamos completos en Cristo. Y si tú estás completo, no necesitas algo más. No necesitas una pieza más. No necesitas hacer algo más porque tú estás completo en Cristo. Ya no hay algo que podamos necesitar más. Eso es lo que Pablo viene defendiendo y lo que Pablo viene diciendo. Estamos completos en Cristo. Cristo es Dios, Cristo es la imagen del Dios invisible y nosotros hemos sido reconciliados, ya no tenemos deuda, hemos sido perdonados, lo que hemos estado estudiando toda esta semana, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados y hoy estamos completos en Cristo. Entonces, si viene alguien y te dice, mira, no hagas esto, deja de hacer esto, te viene a decir, tienes que comer esto, o no tienes que comer esto, o tienes que beber esto, o no tienes que beber esto, o tienes que guardar este día, y no tienes que guardar este día. Eso es legalismo. Eso es querer poner algo más a la salvación completa y perfecta de Cristo, a la obra expiatoria perfecta, a la obra expiatoria completa, plenaria. Podríamos decirlo, lo usé en la enseñanza de la mañana, plenaria, completa en Cristo. La expiación de Cristo y la salvación que nos da Cristo y la justificación que nos da Cristo es completa. No necesitamos nosotros agregar o añadir algo más. Entonces Pablo le está diciendo que nadie diga que tienen que hacer esto o dejar de hacer esto. Que te juzgan porque comes o porque si no comes.
Te juzgan porque si bebes o porque no bebes. Hay algunos que beben, comen chancho, hay algunos que no quieren comer, hay algunos que toman agua o gaseosa, por decir algo así, hay algunos que guardan un día o guardan otro día. Eso es lo que le estaban diciendo los falsos maestros a los colosenses. Tienes que hacer algo más, necesitas hacer algo más. Pero no, mis hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros ha sido perfecto y ha sido completo y consumado es. No necesitamos nosotros agregar algo más. A eso se le llama legalismo. ¿Qué es el legalismo entonces, hermano? ¿Qué es el legalismo? Antes de entrar a qué es el legalismo, nosotros no necesitamos contribuir algo para nuestra salvación. La salvación de Cristo ha sido completa y ha sido perfecta. No necesitamos contribuir algo. Y si contribuimos en algo nosotros para nuestra salvación, es nuestro pecado. Como nosotros hemos sido pecadores, necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados. Necesitamos que alguien pagara la deuda. Y como hemos estado viendo, y también en el mensaje anterior, Cristo pagó esa deuda por nosotros. Nosotros teníamos una deuda grande con Dios. ¿Quién pagó? Cristo. ¿Quién nos reconcilió con Dios? Cristo. Entonces nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer nosotros para contribuir con Dios para nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer. Y si queremos contribuir en algo, eso se llama legalismo. Y eso es lo que estaba pasando en Colosas. Habían falsos maestros que les estaban diciendo a los colosenses, tienen que hacer algo más. No solo por fe, sino ustedes tienen que obrar. ¿Qué es el legalismo entonces? El legalismo es la religión de los logros del hombre. Básicamente es, tengo que hacer algo para que pase algo. Básicamente es, si hago algo, esto va a suceder. O sea, me gano yo el favor de Dios por mi acto, por lo que yo estoy haciendo. Es hacer algo y pensar que Dios tiene que hacer algo por ese algo que yo hice. Entonces, yo hago algo, entonces pienso que Dios tiene que hacer algo en respuesta a ese algo que yo hice. Como por ejemplo, vengo a la iglesia, entonces tengo que pensar que Dios tiene que hacer esto, ayudarme, cuidarme, protegerme y todos los días tienen que irme bien. Y no necesariamente es así. Ciertamente Dios nos ayuda, pero también los creyentes pasamos momentos complicados. Y posiblemente Dios permitió que esos momentos complicados pasen en nuestra vida para formarnos a nosotros. Pero claro, si pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios por nuestra obediencia o por nuestras oraciones o por nuestros cumplimientos de algunos deberes que tenemos que hacer en la iglesia, eso es legalismo. Estamos añadiendo algo más, pensando que podemos ganarnos un lugar en el cielo por lo que estamos haciendo nosotros. Y la verdad que no es así. Nosotros no podemos hacer nada solo por Cristo, solo por la obra de Cristo, solo por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros tenemos entrada y hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. No hay algo que nosotros podamos hacer. No podemos comprar el favor de Dios. Así no funciona. Ahora, hay movimientos que piensan de esa forma. Esos son legalistas. Que piensan porque ayunan tanto o oran tanto. Entonces Dios tiene que manifestarse de una forma sobrenatural en sus vidas. No es así, no son las cosas. Dios obra en la vida de aquellos que ha derramado su Espíritu Santo y aquellos que le ha dado algún don solamente por su gracia, solamente porque Él es bueno, solamente porque Él así lo ha deseado, solamente porque han sido los designios de Dios y porque han sido los planes de Dios. Entonces, algunos dicen, voy a la iglesia, entonces Dios tiene que hacer esto. No, eso implicaría comprar el favor de Dios. Y esa no es la intención correcta que tiene que haber en nuestros corazones. La intención correcta es, yo sirvo a Dios, o vengo a la congregación, o vengo a la iglesia porque amo a Dios y porque quiero estar con Dios y porque quiero estar con mis hermanos. Esa es la intención correcta. Si hay una intención equivocada en nuestros corazones y pensamos que haciendo algo vamos a tener algo, eso es legalismo. Y así las cosas no funcionan.
Así, eso no nos enseña la Escritura, que podemos ganar algo si hacemos algo. Porque si fuera así, hermano, si fuera así, no, ¿dónde estaría la gracia y la misericordia de Dios? Pero esto no es así, que nadie os juzgue. Entonces, ¿qué estaba pasando en Colosenses? En Colosas le estaban diciendo que tenían que hacer algo más. Tienen que guardar tal día, tienen que, por tanto, que nadie se constituya en juez con respecto a comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, días de reposo, que tienen que guardar, que tienen que hacer algo, que tienen que guardar o que tienen que comer o dejar de comer para que les vaya bien. O como algunos dicen por ahí, trae tu diezmo o tu ofrenda para que seas prosperado. No es así. Nosotros ofrendamos porque amamos a Dios y porque creemos que es una ordenanza en las Escrituras, el ofrendar como iglesia del Señor. Entonces, mire, en algo práctico. Mi mamá fallece de cáncer, le diagnostican cáncer. Mi mamá, de un año para el otro, mi mamá fallece. Ahora, en ese lapso de tiempo, yo como creyente, yo oraba al Señor para que Dios obre en su vida. Y Dios ciertamente obró, porque se la llevó. Y esa era la voluntad de Dios. En ese tiempo pensaba tal vez que podía ganar el favor de Dios con mis oraciones. Y no entendía. La verdad es que hoy puedo entender y el Evangelio y la obra de Cristo. Pero hoy entiendo que esa fue la voluntad del Señor. Y vivo tranquilo y con paz en mi corazón, sabiendo que Dios hizo su voluntad y que Dios es soberano y que Dios es todopoderoso. Entonces, si pensamos diferente o entendemos diferente, estamos yendo en contra del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no se tiene un entendimiento correcto de la obra y del Evangelio y de la persona de Cristo. Y como no se tiene un correcto entendimiento de la obra y de la persona de Cristo, los hombres quieren agregar cosas respecto a la salvación. Y la verdad que esto es orgullo, hermanos. Orgullo en el corazón del hombre. El legalismo es la religión de los logros del hombre. Y vamos a ver un texto para poder entenderlo un poquito mejor. Lucas capítulo 18, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Dice, él oraba para sí mismo. Y él decía, yo no soy como, mire Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de a pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos, sino se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Había 2 hombres que fueron a orar. Entraron a orar. Y dice bien claro la Escritura, uno oraba para sí mismo, ni siquiera oraba para Dios. Para sí mismo oraba. Y se enorgullecía en lo que hacía. Mira, Señor, te doy gracias que no soy como otros hombres. Una oración así, hermano, obviamente no es para Dios, es para sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres estafadores, injustos, adúlteros. Él solo se estaba justificando. ¿Por qué? Por lo que hacía. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que tengo. Entonces, él se justificaba por sus obras. Se justificaba por lo que él estaba haciendo. Y se consideraba mejor que los demás por lo que él estaba haciendo. Eso es una religión de hombre. Pensando que por lo que hace era mejor que el otro. Y eso es orgullo. Y el legalismo es orgullo. Es enorgullecerse en aquello que pensamos que estamos haciendo, que está agradando a Dios.
Pero como no entendemos el evangelio de Cristo y la obra de Cristo, estamos errados y estamos equivocados, porque eso definitivamente no agrada a Dios. Y el Señor más abajo lo dice: el otro fue justificado y fue perdonado, pero aquel que estaba orando para sí mismo, considerándose mejor que los demás, considerándose mejor que su hermano, no fue ni escuchado, porque su confianza estaba en él, su confianza estaba en lo que él hacía. Su confianza no estaba en Cristo. Su confianza no estaba en el Señor. Porque si hemos sido perdonados por Cristo. Si hemos sido reconciliados por Cristo. Si somos salvados por Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer, hermano. Estamos completos nosotros en Cristo. No necesitamos guardar algo más. No necesitamos añadir algo más, hermanos, sino solamente lo que está en las Escrituras, en su palabra inspirada por Dios. No necesitamos guardar algo más. No necesitamos doctrinas de hombres o mandamientos de hombres que nos quieran imponer tal o cual cosa, mis hermanos. En una ocasión estuve en una congregación y en esta congregación separaban a un lado de hombres y a las mujeres, y en esta congregación no querían que uno usara una corbata roja, porque roja está mal, y está mal corbata roja, y las mujeres tenían que estar con falda porque el pantalón es del diablo y la falda es de Cristo. Yo no sé cuándo la ropa se convierte, yo no sé. Y hay lugares así, mis hermanos. Hay lugares que añaden algo más, que creen que por esa apariencia de piedad por fuera, verdaderamente tienen la verdadera piedad por dentro en el corazón, cuando no es así. Legalismo, mandamientos de hombres, doctrina de hombres, hermanos. Solamente se enorgullecen pensando que son mejores que los demás o diferentes con los demás, cuando verdaderamente no han entendido que es por Cristo y es por la obra de Cristo y es por la gracia de Cristo, solamente por Él. En Él estamos completos. No nos falta algo más, no tenemos que añadir algo más nosotros. Y si quisiéramos añadir algo más, lo vamos a hacer mal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos hombres pecadores, caídos. Solamente tenemos que bastarnos de su gracia. Solamente tenemos que bastarnos de Él por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hacemos los creyentes? Confiamos en Cristo. ¿Qué hacemos los creyentes? Descansamos en Cristo. Descansamos en su soberanía. Descansamos en su justicia. Justificados pues para con Dios, dice la Biblia. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que estaba pasando, eso es lo que se estaba metiendo en los colosenses. Y querían que los colosenses añadan algo más, o que hagan algo más, o que dejen de hacer algo. Y eso es doctrina de hombres, mandamiento de hombres, cosas que no nos mandan las Escrituras, cosas que no nos mandan la palabra inspirada por el Señor. Verso 17. Mira aquí dice el verso 17. Pablo en el 16 dice: no tienen que añadir o no tienen que hacer o esto, dejar que los quieran que hagan esto o dejen de hacer esto. Y Pablo da la respuesta en el verso 17. Dice: cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Eso que hacían era sombra de lo que había de venir. La circuncisión era sombra de lo perfecto que es Cristo Jesús, y la circuncisión que ha hecho en nuestro corazón. Era sombra. Los días de fiesta era sombra. Comer o dejar de comer algo, que habían animales impuros, era sombra. El Espíritu Santo le revela a Pedro en una visión y le dice: no digas impuro lo que Dios ha santificado. Pedro decía: no puedo comer esto que es impuro. Pero el Señor le enseña que no. Dios ha santificado todos los alimentos. Entonces eso era sombra de lo que había de venir, de lo perfecto. Amén, dijo Agustín. De lo perfecto que es Cristo.
de lo perfecto. Hoy tenemos nosotros la revelación completa en las Escrituras. Y lo perfecto es Cristo. Lo demás era sombra de lo que había de venir. Hoy estamos en un nuevo pacto. En la muerte y la resurrección de Cristo y la justificación de su vida perfecta que es dada a nosotros. Lo demás era sombra. Era algo que recién se estaba revelando. La sombra entra primero, pero cuando entra aquel que refleja la sombra, entró lo perfecto, hermano. Y eso perfecto ha sido revelado a nosotros a través de su Escritura, a través de su palabra. Y le damos gloria a Dios, hermano, porque hoy ya no vemos por sombra o como por espejo que se refleja. No, vemos directamente a la persona de Cristo. Y gracias a sus Escrituras tenemos el Evangelio de Cristo y la obra de Cristo. Pablo dice, pues que eso era sombra, cosas que solo eran sombra de lo que había de venir. Eran sombra de lo que había de venir. Lo que iba a venir era Cristo. Con Cristo Jesús, teniendo lo perfecto, teniendo lo verdadero, ya no te vas a la sombra. La sombra fue un inicio, pero si tienes aquel que refleja la sombra, ¿voy a seguir de nuevo la sombra? No, sigo a Cristo, mi Señor y Salvador. Verso 18. Verso 18. Dice, nadie lo defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envaneciéndose sin causa por su mente carnal. Hermano, hoy en día en las iglesias, entonces Pablo en el verso 16, lo que está hablando es que no se puede añadir cosas más a lo que ha hecho Cristo. Habla de legalismo. Pablo en el verso 18 habla de otro ataque que estaba pasando también en Colosas. Y ese ataque también pasa hoy en día, mis hermanos. No es muy diferente a lo que hoy en día pasa en las iglesias. ¿Qué está hablando Pablo? De enseñanzas místicas. Está hablando de adoración a los ángeles, de visiones está hablando. ¿Y qué está hablando Pablo? De cosas que hoy día están pasando, de misticismo, de que quieren espiritualizar todo, de que quieren llevarse a una concentración mística, llevado por sueños, por visiones, porque Dios me habló audiblemente, creyéndose superiores a sus hermanos. Entonces, hoy en día eso sucede en muchas congregaciones. Se dejan llevar por sueños, se dejan llevar por visiones, se dejan llevar por cosas que no nos enseñan la palabra del Señor, que no nos enseña la Escritura. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia también de Colosas. Mira, vamos a leerlo exactamente el verso 18 en otra versión. La versión Dios habla hoy, yo lo voy a leer. No dejen que los condenen estos que se hacen pasar por muy humildes y dan culto a los ángeles, pretendiendo tener visiones que se hinchan con orgullo a causa de sus pensamientos carnales. No dejes que los condenen aquellos que dicen tener visiones. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en Colosas? Esta falsa enseñanza decía que ellos eran superiores a los colosenses, porque los colosenses solamente tenían a Cristo y ellos estaban viendo visiones. Y como ellos veían visiones, tenían un estatus espiritual más alto o más grande. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. Ellos decían, yo tengo visiones, yo tengo sueños, yo tengo éxtasis, yo tengo tal o tal cosa y ustedes no lo tienen. Y se creían superiores. Pero a la vez también ellos se estaban haciendo pasar por humildes, tenían una falsa humildad y estaban adorando ángeles. ¿Qué decían? No, como yo soy un hombre tan pequeño, no puedo llegar directamente a Dios, entonces llegó un ángel. Mi intermediario es un ángel. Veo visiones, veo sueños, pero no llego a Dios, sino llego a los ángeles. Por eso adoro a los ángeles. Cuando la Biblia expresamente dice que solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre.
Ellos decían que ellos eran humildes y llegaban a los ángeles, pero no. Dice bien claro la Escritura, teniendo orgullo en sus corazones y en su mente carnal, creyéndose superiores que los colosenses, porque ellos veían supuestas visiones. En Dios habla, en varias versiones dice que ellos tenían supuestas visiones, visiones falsas, solamente enseñadas por su propia mente carnal, por su propia mente humana. Eso era lo que estaba pasando en Colosas, misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa mayor o más profunda. Es la creencia de una realidad espiritual fuera del entendimiento. Entonces ellos entraban como que en un éxtasis, ellos entraban como que en un trance y eran superiores, pues. Y veían supuestas visiones. Que eso hoy en día pasa, mis hermanos. Yo escuché una vez un pastor que dijo que su iglesia es un arca, que había tenido una visión, que su iglesia es un arca, y que todos los que están en su iglesia se van a salvar porque su iglesia es un arca, como el arca de Noé, pues. Entonces, para salvarte tienes que ir a su iglesia, porque es un arca. ¿De dónde sacó su mente carnal? Visiones místicas. También escuché uno por ahí que dijo que Dios le había dado en una revelación, en un éxtasis, que Dios le había dado un pasaporte dorado. Con ese pasaporte se veía al cielo, con ese pasaporte. Tú escuchas eso y no tienes un entendimiento correcto del evangelio y dices, yo quiero ese pasaporte, ¿dónde lo consigo? ¿En qué embajada voy? Para que me lo den, ese pasaporte directo al cielo, ¿no? Y si voy directo al cielo, puedo ir a todos los países con ese, y tantas cosas, mis hermanos, tantas cosas. Hace poco vi por TikTok un hombre que estaba vendiendo el aceite de la unción. Lo vendía y lo mandaba a varios países, y en ese aceite de la unción te daba de yapa, de gratis, te daba ahí un sobrecito con una palabra profética. Compras el aceite de la unción y tienes tu palabra profética ahí. ¿De dónde sacan esas cosas, hermano? ¿De dónde sacan esas cosas raras? Misticismo. Se creen superiores, que tienen supuestas visiones, que su iglesia es un arca, que ellos tienen una tarjeta de crédito que les ha dado Dios ilimitada y cosas así, mis hermanos. Cosas que uno escucha teniendo un entendimiento de la Escritura y dice, ¿de dónde sacan eso? Y lamentablemente hay personas que siguen esa falta de enseñanza, como lo que quería suceder en ese tiempo. Pero Pablo advierte que esos son hombres carnales, son interpretaciones humanas, son pensamientos, es orgullo, es algo que no viene definitivamente de Dios. ¿Y qué querían hacer estos hombres que no querían que estudien la palabra o que tengan un entendimiento? El misticismo es algo alejado del entendimiento, de la comprensión. Es algo sensorial, que solamente es por visiones o por sueños. Y hay gente que tiene un sueño. Yo vi una hermana una vez que tuvo un sueño y todo el día estuvo turbada porque quería interpretar ese sueño. Turbada todo el día por una interpretación de un sueño. Mis hermanos, esfuerza tu tiempo en buscar al Señor y en buscar en su palabra y que Dios te ilumine, porque lo que Dios hace hoy en día nos ilumina en su palabra, en la Santa Escritura. Pero eso hoy en día es algo que también está pasando en las iglesias, el misticismo, que quieren espiritualizar todo, y eso hace que eso se crean superiores, hermanos. Y dicen que las iglesias que estudian la palabra del Señor fielmente o traen las Escrituras de una forma expositiva, no, esas iglesias son frías. No, tu iglesia está pasando a la locura o a una secta, pero no a un verdadero entendimiento del Evangelio de Cristo. Mira que dice el verso 19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido con las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es Dios. Claro, te unes a la cabeza,
Te aferras, es unir, es aferrarte. Me aferro a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y Él me nutre, no de supuestas visiones, no de supuestos sueños, sino de Cristo. Sino de Cristo, sino de la persona de Cristo. Sino es de la palabra de Cristo, de la obra de Cristo. Me aferro a Cristo. Y unido a Él, nutrido por Él, las coyunturas y el ligamento, Dios da el crecimiento. Un crecimiento que viene de Dios. ¿Cómo voy a crecer en mi entendimiento de las Escrituras si me aferro a Cristo? No dejándome llevar por cualquier viento de doctrina, no dejándome llevar ni por legalismo, ni por el misticismo, ni por supuestas visiones, ni por supuestos profetas, ni por supuestas cosas X, hermano, que hoy en día abundan en muchas congregaciones. Sino solamente en Cristo. Me aferro a Cristo y me aferro a la palabra de Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra revelada. Cristo nos ha dejado sus escrituras, hermano, para que nosotros podamos crecer en el entendimiento correcto del Evangelio. Crecer en el entendimiento correcto de la persona de Cristo. Por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos algo más, no necesitamos ni legalismo, ni añadir algo más, ni necesitamos supuestas visiones, hermano. Según de Timoteo 3:16, lo leímos en esta mañana. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo crecemos? En el crecimiento que nos da Dios, unidos a Cristo, estudiando la Escritura, y la Escritura nos va a llevar a ser un hombre maduro, nos va a llevar a ser un hombre perfecto en Cristo. En conclusión, mis hermanos, no necesitamos nada más para nuestra salvación o para nuestra justificación. Tenemos la palabra encarnada y la palabra escrita que nos lleva a la madurez porque estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más, ni prácticas religiosas como la circuncisión o el día de reposo, que comamos o bebamos, que eso era sombra de lo que iba a venir y lo perfecto es Cristo, ni supuestas visiones o falsa humildad, que en realidad es orgullo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el dueño del cuerpo, y en Cristo estamos completos, hermano. No necesitamos nada más, en conclusión, ni legalismo, ni misticismo, ni añadir algo para nuestra salvación, ni supuestas visiones. Solamente por Cristo. En Cristo hemos sido perdonados, en Cristo hemos sido reconciliados, en Cristo somos salvados, en Cristo somos justificados. Él es la cabeza y Él es dueño del cuerpo. En Cristo estamos completos. Dios lo bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús estamos completos en Cristo, estamos gozosos en Cristo. Gracias por la paz que has puesto en nuestros corazones mediante Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Gracias, amén y amén.